Bienvenidos a Chispa Cognitiva, donde la curiosidad se encuentra con el conocimiento. Hoy, exploraremos la estática, desafiando nuestras mentes para comprender cómo las fuerzas influyen en nuestro mundo. Así que, amigos, preparen esas mentes brillantes para una experiencia fascinante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se mantienen en equilibrio los edificios altos o por qué tu cabello se eriza al tocar ciertos objetos? Hoy vamos a descubrirlo juntos mientras exploramos el intrigante mundo de la estática. La estática es una rama crucial de la física que se ocupa del estudio de los cuerpos en equilibrio, es decir, aquellos que no están en movimiento. A través de la estática, buscamos comprender las fuerzas en momentos que actúan sobre los objetos en reposo y cómo estas fuerzas interactúan para mantener un estado de equilibrio. En esta disciplina, exploramos los principios fundamentales que rigen el equilibrio estático, desde la relación entre las fuerzas externas y las internas, hasta la manera en que los momentos o torques influyen en la estabilidad de un objeto. El análisis estático es esencial en campos como la ingeniería civil, mecánica y arquitectura, donde se diseñan y construyen estructuras que deben soportar diversas cargas y condiciones. En esta introducción exploraremos los conceptos clave de la estática, incluyendo las leyes de Newton aplicadas a objetos en reposo, las condiciones necesarias para el equilibrio y cómo se aplican estos principios en la resolución de problemas prácticos. Además, examinaremos fenómenos relacionados con la electricidad estática, que surge de la acumulación de carga en materiales y tiene impactos visibles en la vida cotidiana. A medida que profundizamos en el estudio de la estática, descubriremos su importancia en la comprensión de las fuerzas que actúan en el mundo que nos rodea y cómo estas fuerzas influyen en la estabilidad y el diseño de estructuras y sistemas. Algunos conceptos clave relacionados con la estática. Equilibrio estático. Un cuerpo está en equilibrio estático cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero, y la suma de todos los momentos o torques respecto a cualquier punto es cero. Esto implica que el cuerpo no se mueve y no rota. Fuerzas. Las fuerzas son interacciones que pueden causar un cambio en el estado de movimiento de un objeto. En estática, nos centramos en el equilibrio de las fuerzas, asegurándonos de que la suma de todas las fuerzas sea cero. Momento o torque. El momento es la tendencia de una fuerza a hacer que un objeto rote alrededor de un punto o eje. Se calcula multiplicando la fuerza aplicada por la distancia desde el punto de aplicación hasta el eje de rotación. Palanca. En estática, se estudian las palancas, que son dispositivos simples que consisten en un punto de apoyo o fulcro alrededor del cual puede girar un objeto. El análisis de palancas es crucial para entender cómo se distribuyen las fuerzas y momentos. Condiciones de equilibrio. Para que un objeto esté en equilibrio estático, debe cumplir dos condiciones. La suma de todas las fuerzas en cada dirección horizontal y vertical debe ser cero. La suma de todos los momentos torques respecto a cualquier punto también debe ser cero. El análisis estático es fundamental en ingeniería y arquitectura para diseñar estructuras estables y prevenir fallos debido a fuerzas externas. Los principios de estática son esenciales para entender cómo distribuir adecuadamente las caras en una estructura para que pueda soportar su peso y las fuerzas aplicadas sin moverse o colapsar. Algunos ejemplos prácticos que ilustran conceptos de estática. Viga en equilibrio. Imagina una viga horizontal sostenida por dos soportes en sus extremos. En equilibrio estático, la suma de los momentos alrededor de cualquier punto en la viga debe ser cero y la suma de las fuerzas verticales también debe ser cero. Cuando la componente P perpendicular al plano de la superficie es igual al peso del bloque y la componente paralela es cero. Perpendicular al plano de la superficie es igual al peso del bloque y la componente paralela es cero. Las tensiones en los extremos deben equilibrar el peso total del puente. Brazo mecánico. Piensa en un brazo robótico con múltiples articulaciones. Para que esté en equilibrio, las fuerzas y momentos en cada junta deben sumar cero. Estructura en trípode. Una estructura en forma de trípode, como un caballete de pintura, está en equilibrio cuando las fuerzas que actúan en cada una de las tres patas suman cero y no hay momentos desequilibrados. Vehículo en pendiente. Un automóvil estacionado en una pendiente debe estar en equilibrio
con las fuerzas de fricción y la componente del peso paralela a la pendiente, equilibrando la componente perpendicular al plano de la pendiente. Estante de libros. Un estante lleno de libros está en equilibrio cuando las fuerzas verticales, debido al peso de los libros, y la fuerza hacia arriba de la repisa equilibran las fuerzas hacia abajo. Grúa de construcción. La torre de una grúa en una obra de construcción está en equilibrio cuando las fuerzas y momentos debidos al peso de la carga y la grúa están equilibrados por las fuerzas y momentos en su base. Estos ejemplos ilustran cómo los principios de la estática se aplican en diversas situaciones prácticas en la ingeniería y la vida cotidiana. La estática, como disciplina científica, no fue inventada por una persona en particular, sino que se desarrolló a lo largo del tiempo como parte del avance de la física y la ingeniería. Los principios fundamentales de la estática han sido conocidos y aplicados desde tiempos muy antiguos, especialmente en civilizaciones como la griega y la china. Arquímedes, un matemático y físico griego del siglo III a.C., contribuyó significativamente a los fundamentos de la estática con sus principios sobre el equilibrio de los cuerpos flotantes. La estática como disciplina formalizada y sistemática se consolidó a lo largo de los siglos con contribuciones de varios científicos e ingenieros notables. El trabajo de Sir Isaac Newton en el siglo XVII y su formulación de las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal proporcionaron un marco teórico sólido para comprender las fuerzas que actúan sobre los objetos. A medida que la ciencia y la ingeniería avanzaron, la estática se convirtió en una rama esencial para el diseño y la construcción de estructuras, máquinas y sistemas en equilibrio. Algunas curiosidades interesantes sobre la estática. Efectos del pelo erizado. La estática es responsable del efecto de pelo erizado o pelos de punta. Esto ocurre cuando los cabellos se cargan eléctricamente debido a la fricción y se repelen entre sí, creando la apariencia de que están de pie. Electrometría animal. Algunos animales, como los gatos, pueden experimentar fenómenos estáticos en su pelaje. Esto se debe a la acumulación de carga eléctrica, y a veces, los gatos pueden dar pequeñas descargas al tocarlos. Ropa y electricidad estática. La ropa hecha de ciertos materiales puede acumular carga estática, especialmente en climas secos. Esto a menudo resulta en chispas pequeñas al tocar objetos conductores como una perilla de la puerta o un interruptor de luz. Globos y carga estática. Frotar un globo en el cabello puede transferir electrones y cargar el globo estáticamente. El globo cargado puede atraer pequeños objetos ligeros debido a la fuerza eléctrica. Fotocopiadoras y electricidad estática. Las fotocopiadoras pueden experimentar problemas relacionados con la electricidad estática. Si el tambor fotosensible acumula carga estática, puede atraer partículas de polvo, afectando la calidad de la copia. Descarga de chispa. La electricidad estática puede generar chispas visibles. Un ejemplo común es cuando se frota un globo en el cabello y se acerca a una superficie metálica, provocando una pequeña descarga. Estas curiosidades resaltan la presencia de la electricidad estática en diversos aspectos de la vida cotidiana y la naturaleza, así como sus efectos a menudo sorprendentes. En resumen, la estática se revela como un fascinante campo de la física que nos ayuda a comprender la naturaleza de los objetos en equilibrio. A lo largo de este video, exploramos cómo las fuerzas y momentos se entrelazan en un delicado ballet para mantener a los objetos en reposo. Desde las leyes fundamentales de Newton hasta la aplicación práctica en el diseño de estructuras y la vida cotidiana, la estática se revela como una herramienta esencial para ingenieros, arquitectos y entusiastas de la física. La estática no solo nos permite entender cómo los puentes se mantienen en pie o cómo las máquinas funcionan eficientemente, sino que también explica fenómenos cotidianos, como la electricidad estática que nos sorprende cuando tocamos una perilla o frotamos un globo en nuestro cabello. Su influencia se extiende desde la ingeniería hasta la vida diaria, y su comprensión nos brinda las herramientas necesarias para abordar desafíos en la construcción de estructuras seguras y el manejo de cargas eléctricas. Espero que este viaje a través de la estática haya sido informativo y entretenido. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlos a continuación. No olvides suscribirte para más contenido relacionado con la física y la ciencia. Hasta la próxima.